Bueno, pues a mí me invitaron a platicar del rol del CIO como socio estratégico de negocio. Es una plática que he dado varias veces y la última vez que la di fue antes de la pandemia. Entonces hice algunas adecuaciones porque la pandemia ha venido a cambiarnos a todos, ¿no? Les platico un poco de mí. Soy ingeniero en sistemas computacionales, soy orgullosamente tapatío, entonces estudié en el ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara. He trabajado en varios verticales, pero principalmente retail. Empecé en Fábricas de Francia, que es la hermana pequeña de Liverpool. Cuando yo entré a Fábricas la acababan de comprar, me tocó todo eso. Después tuvimos un proyecto por ahí de unas tiendas departamental con dinero de la gente de Comercial Mexicana, los González Nova. Fue un experimento que Costco nos ganó. Después trabajé en servicios financieros. Banca Promex era un banco regional allá en Guadalajara. Después viví 7 años en Estados Unidos y fue mi primera experiencia en manufactura con una empresa que se llama Fresh Express y que inventaron las ensaladas en bolsa. Después regresé a retail en Best Buy. Fui el empleado número 7 de Best Buy. Un proyecto muy interesante, pero que le faltó empuje. Nunca se llegó a punto de equilibrio. Inclusive ahora que se fueron, la pandemia fue la gota que derramó el vaso, ¿no? En Bardal de México, que es una empresa mexicana acá en Toluca de manufactura. Después estuve por primera vez del lado oscuro, es decir, del lado de los proveedores, en Microsoft 14 meses, y de ahí pasé a Devlin Holdings, que es una empresa de retail y de manufactura, porque para los que tienen lentes como yo, las micas se tienen que hacer de acuerdo a la prescripción y de acuerdo también al material y de qué están hechos y cómo están hechos los lentes. Devlin es una óptica que me imagino que todos conocen. Tiene 85 años en México, acaba de cumplir 85 años. Tenemos más de 850 tiendas funcionando hoy en día. Fuimos afectados definitivamente por la pandemia, ¿no? Como muchas áreas de retail al haber estado cerrados allá en los meses de abril y mayo del 2020, ¿no? Tenemos diferentes formatos que atienden a diferentes segmentos y tenemos más de 40 laboratorios, que son esos de manufactura, distribuidos en las principales ciudades, para poder hacer esos lentes con las micas, con las graduaciones correctas. Y para dar un poco de contexto, ¿no? Para mí, lo primero es definir qué es estrategia, porque luego hay gente que confunde objetivos con estrategia. La estrategia son las acciones que se ponen en un plan y que se ejecutan para lograr cumplir esos objetivos que se proponen las empresas. Entonces, es bien importante que el CIO esté involucrado en esa definición de acciones que hoy están soportadas por la tecnología, como lo comentó Miguel, ¿no? Que todas las áreas funcionales hoy quieren. He estado escuchándolos a todos y más o menos esto es un poco un resumen de lo que se dijo allá, más algunas otras opiniones, ¿no? Para que el CIO sea verdaderamente ese socio estratégico del negocio, ¿no? Y hoy más que nunca, ¿no? Por ahí seguramente me han visto muchos memes de que la transformación digital en las empresas, pues no la hizo ni el CEO, ni el director general, ni el director de sistemas, la hizo el COVID, ¿no? El COVID fue realmente un acelerador, como lo dijo Miguel, un impulsor de este cambio, ¿no? Y como ejemplo, en eso de acciones, ¿no? Y planes, nosotros teníamos en Devlin un plan de trabajo remoto que no se había implementado por políticas de empresa, pero que ese plan nos ayudó a que los 500 personas que trabajan en el corporativo pudieran irse a trabajar a sus casas en menos de 7 días hábiles a partir del momento en que como empresa decidimos que por la pandemia teníamos que irnos a trabajar a nuestras casas, inclusive en un momento antes de que el gobierno así lo pidiera, ¿no? La visión antigua del CIO ha sido tradicionalmente como un centro de costo, ¿no? Donde hay que controlar el gasto como todos los centros de costo. La misión tradicionalmente era mantener la luz encendida, es decir, que los sistemas funcionaran, que no se cayeran, que el punto de venta funcionara y que yo pudiera vender, ese tipo de cosas, ¿no? Y en aquellos momentos, inclusive no era ni CIO, y aparte le reportaba al director de finanzas, ¿no?
que mi papá es contador público, entonces lo puedo decir. La visión de esa área es un área de control. Conoce todas las diferentes actividades de la empresa, porque esas actividades finalmente se ven reflejadas en las cuentas contables. Pero ellos siempre, su preocupación es controlar, ¿no? Que no se pierda el dinero, que no se pierda el inventario, que no nos roben. Y en aquellos tiempos, pues los CIOs tampoco eran partes de los comités ejecutivos y mucho menos de los boards, ¿no? Hoy cada día hay más gente de áreas tecnológicas en los boards precisamente para impulsar esta visión estratégica del negocio, que es ese plan de negocio, esas acciones de negocio que nos van a llevar a vender más, a atender mejor a nuestros clientes, a que nuestros clientes estén más contentos con nosotros, pero apoyados hoy en día por la tecnología más que nunca, ¿no? Y la otra era que, bueno, pues las áreas de tecnología no conocen y no entendían el negocio. Yo soy convencido, y lo hemos platicado en el CIO Club, ¿no? Con Miguel, por ejemplo, que estuvo por ahí, con Robin, que nosotros tenemos esa bendición, igual que los financieros, de que hoy en día, desde la compra de materia prima hasta el servicio postventa, está apoyado por un sistema. Y esto se convierte en una ventaja porque nos permite conocer ese negocio en todas sus facetas. La otra ventaja es que el perfil de las áreas de tecnología es de ingenieros, ¿no? Y la ingeniería, desde sus inicios, siempre ha estado buscando esa innovación, esa invención, esa mejora, esas herramientas, ¿no? Que satisfagan las necesidades de las empresas. Es decir, que la transformación digital y la innovación y la disrupción no es de hoy, es de hace mucho tiempo y nuestras áreas están acostumbradas a ese cambio y a esa velocidad de cambio, ¿no? Entonces, esa sí creo que es la base, ¿no? De por qué el CIO debe y puede ser un socio estratégico del negocio, ¿no? Creo que otra parte muy, muy importante con esa comunicación y conocimiento del negocio es identificar las necesidades reales. Mis compañeros han platicado de cómo han generado soluciones a problemas reales, pero muchas veces en las empresas, por colgarse una medalla, por decir que tú lo hiciste primero, adoptas tecnologías sin tener una necesidad para esa tecnología. Y yo soy un convencido que lo que debemos de hacer es darle valor, como comentaba mi compañero de Walmart, al negocio, ¿no? Y como lo dijo ahorita Miguel, los resultados de todo esto se tienen que ver en algún lado, en el P&L, en la satisfacción del cliente, ¿no? Porque si no, entonces estamos haciendo y trabajando cosas que no le reditúan al negocio, ¿no? Y por ende a nuestro cliente final, en nuestro caso a los usuarios de lentes, ¿no? Creo, aquí ya entro un poco más en la materia, ¿no? Que la primera parte elemento para poder ser ese socio estratégico es la comunicación. Yo estoy convencido que la comunicación en la empresa, en la familia, con los amigos, es una parte fundamental. Y debemos poder hablar el lenguaje de cada una de esas áreas funcionales, de esas áreas de negocio, ¿no? Con el contador tenemos que poder hablar del cargo, del abono. Con el de logística tenemos que poder hablar de on-time delivery, ¿no? Y de fill rate. Con el de clientes de por vida tenemos que entender de la experiencia del cliente y del famoso customer journey, ¿no? Tenemos que entender y poder hablar ese lenguaje porque eso va a generar este siguiente tema, que es la colaboración, ¿no? Hoy en día, por ahí también alguno de los compañeros habló de los famosos silos. Y no hablo yo solamente de los silos de información, porque tenemos diferentes sistemas y no se hablan. Hablo de los silos de la mentalidad, de cómo cada área tiene un objetivo particular, que a veces inclusive ese objetivo particular de área se pelea uno contra el otro, y en vez de estar buscando un objetivo común para el beneficio de la empresa, beneficio de nuestros clientes y por lo tanto beneficio de cada uno de nosotros, los empleados, estamos peleados, ¿no? Entonces creo que nosotros, al tener este entendimiento y saber que algunos de los problemas se tienen que solucionar involucrando a más de un área y a veces inclusive a todas las áreas,
pues podemos ser ese facilitador del cambio, podemos ser ese motor que ayude a que las áreas se comuniquen entre sí, cuando muchas veces sabemos que las áreas se pelean, ¿no? El área comercial, pues lo que quiere es vender, y para vender hace promociones, y para hacer promociones no, a veces descuida el margen, ¿no? Y al director de finanzas, pues le piden un margen porque con ese dinero que gana la empresa, pues se generan inversiones, se generan este tipo de transformaciones de las que habló Miguel, de las que habló Robin, de las que habló mi compañero de Walmart, ¿no? También creo que entonces cuando tú hablas, ¿no? Conoces del negocio y hablas de ese negocio y colaboras con las áreas, empiezas a generar confianza. Esa confianza que es fundamental para que puedas trabajar en equipo. Si no tienes esa confianza, si hay duda de que lo puedas hacer o de que lo hagas mal, va a ser muy complicado poder lograr estas acciones, ¿no? Estas estrategias de negocio apoyadas por sistemas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, como lo decía anteriormente, conocer el negocio, identificar necesidades reales, desarrollar, encontrar, como decía también Miguel, con los proveedores, ¿no? Esas herramientas que ayuden a solventar esas necesidades. Y luego mostrar constantemente esa consistencia en las entregas de las herramientas, en tiempo, en presupuesto, en capacitación, en funcionalidad, ¿no? Porque a veces las herramientas, resulta que la que compraste no es la que va a solventar las necesidades, ¿no? Hubo un error o lo que sea. Entonces, es muy importante generar esa confianza para que efectivamente nos convirtamos en ese socio estratégico del negocio. Yo también creo que hoy la pandemia, de alguna manera, si ya no éramos miembros del comité ejecutivo, si no éramos miembros del board, cuando la gente tuvo que emigrar al trabajo remoto y que tuvo que voltear a TI, ¿no? Nadie más lo podía hacer. Creo que eso nos abrió la puerta, nos abrió la oportunidad de tener una comunicación más cercana con la dirección general y de ahí hacia el board para que puedas liderar esa estrategia, ¿no? La otra, ¿no? El resumen de lo anterior es ejecutar. Porque una cosa es hablar, ¿no? Y por ahí me encontré esta frase que me gustó, ¿no? Yo no confío en las palabras, yo confío en las acciones. Y yo creo que hay mucha gente que efectivamente, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Hay que ejecutar, hay que efectuar el plan de tal manera que haya esa confianza, ese uso de las herramientas y que ese uso de las herramientas nos permita avanzar, ¿no? En este ciclo virtuoso entre las diferentes áreas, ¿no? Por ahí Mike comentó, ¿no? Que hoy en día a veces se hacen ciertas cosas para vender más, para disminuir el costo. Esos son, como yo diría, los tradicionales. Nosotros que estamos en retail, y creo que al igual que él en seguros, igual que Walmart, que por ahí comentaban, colchones Wendy en la mañana, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que el impacto de estos trabajos, de estos esfuerzos para soportar los objetivos, se note en la experiencia del cliente. Eso que comentó Mike, de que el cliente es el centro, para nosotros como retailer es fundamental. Y entonces estamos convencidos que la consecuencia de un impacto positivo en la experiencia del cliente pues se convierte en venta, que es lo que queremos, ¿no? Y siempre vamos a tener estas actividades de tratar de reducir costo. Les pongo un ejemplo práctico que realizamos en Devlin. Por ahí en Devlin traíamos desde hace tiempo un proyecto de entrega a domicilio de la venta física, ¿no? Una opción para el cliente que cuando comprara sus lentes decidiera si una vez que estuvieran terminados se los mandábamos a su casa. Era un proyecto que estaba pasando por toda la burocracia normal de los proyectos en cualquier empresa, iba muy lento. Cuando empieza la pandemia y que tenemos menos gente en las tiendas y que la gente también tiene miedo de salir, ¿no? Que no quiere salir, pues lo reavivamos y así como comentó Mike, ¿no? En un esquema de agilidad, ¿no? Usando metodologías ágiles, pudimos desatorarlo y en menos de 4 semanas estábamos ofreciendo esa opción a nuestros clientes, ¿no? Y eso genera, pues, una experiencia, una mejor experiencia con
con el cliente final, el cliente comparte con las amistades y se genera eso que queremos, que es ese impacto positivo y que se traduzca en venta, ¿no? Hoy tenemos un cierto porcentaje de la venta que está ligada a esa opción de entrega a domicilio, de home delivery, y que fue algo muy ágil y que fue resultado de nuestra vivencia en esta pandemia que nos ayudó a agilizar procesos que antes quizás se tardaban demasiado, ¿no? Ese es un aprendizaje y es algo que queremos seguir haciendo en Devlin, acelerar estos procesos y quizás cortar, no quizás, cortar esa burocracia que a veces tenemos y que alenta los proyectos, ¿no? Cuando tienes lo que he comentado atrás, comunicación, colaboración, ejecución, puedes llegar a ganarte esa credibilidad. Y yo sí creo que es muy importante porque entonces es cuando las diferentes áreas, cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, entonces van y te buscan con esa confianza, ¿no? De lo que ya has logrado, de lo que se ha demostrado, y entonces se hace un círculo virtuoso, ¿no? Por ahí estaba platicando Miguel que ellos, esa parte de Agile, no solo lo hacen en sistemas, sino en los diferentes departamentos, y cómo los usuarios ya tienen sus células y cómo los usuarios también pues ya piden cambios y piden desarrollos. Creo que es a donde queremos llegar porque en ese momento todas las áreas nos apoyan, no solo la dirección general, ¿no? Ya no es un mandato de arriba hacia abajo, ya es algo compartido, ya es un apoyo verdaderamente de equipo entre unos y otros para avanzar y para poder caminar como ese socio estratégico, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Que lo he vivido en Devlin y antes de Devlin en Bardal de México y antes de Bardal en Best Buy. Esto no es solo trabajo del CIO, no es solo trabajo del director de informática, ¿no? Es toda el área de sistemas y en mi caso, ¿no? A mis brazos derechos, dentro de mi área, mis reportes directos, es algo que les he inculcado a ellos y que ha permeado a todos los niveles, ¿no? Tenemos que generar una cultura de que somos un área que habilita, ¿no? Estas herramientas para apoyar al negocio, ¿no? Obviamente, fomentar el conocimiento de todas las áreas, pero no solo yo, porque si yo me la sé, pero yo me voy de vacaciones, pues ¿quién va a apoyar? ¿No? Es un trabajo en equipo. Otro, ¿no? Es reconocer también que tenemos ciertos elementos en nuestras áreas que se especializan por la complejidad, ¿no? Si ustedes supieran, yo tengo 5 años en Devlin y todavía no comprendo en su totalidad esta parte de las micas, ¿no? Hay unas micas, ¿no? Para ciertas graduaciones que ya están hechas porque son comunes y es muy fácil ponérselas a unos lentes. Hay otras graduaciones que son muy complejas y aparte porque escoges un armazón de 3 piezas, este es un armazón completo, pues se tiene que pulir, ¿no? Y ahí entra esta parte de manufactura, ¿no? Entonces tenemos elementos dentro del área de TI que conocen muy bien esos procesos y cuando queremos hacer una adecuación del sistema a esa parte compleja de las micas, pues la persona que lo conoce es la persona que sentamos y que involucramos para que esto funcione. Entonces, sí hay que conocer todas las áreas en general, pero también hay una parte de especialización, ¿no? En ciertos lugares. Y bueno, otro trabajo muy importante, ¿no? Lo dije, creo que lo han dicho todos los que hemos participado hoy, es el estar constantemente monitoreando las nuevas tecnologías, los cambios en tecnologías que no son tan nuevas, para poder apoyar esas necesidades y requerimientos de la empresa. Si no mal recuerdo, hace un par de días creo que ya está en producción porque lo teníamos a prueba, pueden ir a nuestra página, aprovechando estas tecnologías, un poco de inteligencia artificial, ya te puedes probar unos lentes sin que vayas a la tienda, ¿no? Algunos armazones, estamos haciendo unas pruebas, así que los invito a que lo hagan. Eso es algo que hemos estado al pendiente, que hemos estado monitoreando, quién lo usa, quién no lo usa, funciona, no funciona. Y una vez más, no estamos pensando en que eso de entrada me dé más venta. Lo que estamos pensando es que eso le facilite la experiencia al cliente y por consecuencia haya una mejor venta, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una frase del señor Steve Jobs que muchos consideran una persona, ¿no? Un genio en esta parte de la tecnología, pero también una persona que era muy egocéntrico, ¿no? Que no compartía. Y a mí la frase, ¿no? Me gusta mucho, ¿no?
las grandes cosas que se hacen en las empresas nunca se hacen por una sola persona. Se tienen que hacer o se han hecho por un equipo de gente. Y yo creo que precisamente el slide anterior era de eso, ¿no? De que no es solo el trabajo del director del área de tecnología, es el trabajo de toda el área en convertirse en ese socio estratégico del negocio y que entonces todas las áreas funcionales te vean de esa manera, ¿no? La victoria, sin lugar a duda, debe ser compartida. Los proyectos donde yo he tenido más éxito y donde he platicado, como dijo Miguel, con otros compañeros, es cuando todas las áreas involucradas participan. Los proyectos que solamente son de las áreas de tecnología normalmente fallan. No, las otras áreas no se sienten partícipes y no apoyan esas iniciativas. Entonces, es fundamental, ¿no? Y creo que lo dije al principio, para mí, la comunicación, sin lugar a dudas, es la base de poder convertirte en ese socio estratégico del negocio, ¿no? Por ahí, en algún lugar leí esto, ¿no? Y de ahí sale un poco lo de la plática. Estas 3 Cs deben de ser fundamentales. 1, ese conocimiento del negocio. Número 2, esa comunicación que debe haber entre todas las áreas, porque de nada me sirve conocer al negocio si yo no sé o no mantengo esa comunicación con las otras áreas, ¿no? Y ese conocimiento y comunicación te lleva a poder colaborar, ¿no? A poder colaborar como equipo, como institución, verdaderamente, y no que sea solamente un proyecto de tecnología, un proyecto que mandó la dirección general, y sabemos que esos pues se hacen, pero muchas veces no tienen el éxito que deben de tener. Y finalmente pues se desarrolla esa confianza al ver que hay conocimiento, que hay comunicación, que hay colaboración y que las áreas no están trabajando, ¿no? En este caso el área de sistemas, trabajando de manera sola, aislada, ¿no? Y este definitivamente es un trabajo constante. Este es un trabajo que no termina. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias, porque cambian los jugadores, hay rotación de personal, la misma pandemia, como acabo de dar el ejemplo, nos empujó, ¿no? De alguna manera nos obligó a implementar esa entrega en casa que teníamos por ahí guardada, no terminada. Otra cosa, por ejemplo, que nos empujó, que ya estábamos trabajando, que ya estábamos buscando, era el poder hacer citas y que cuando tú llegaras a una de nuestras sucursales, te atendieran de una manera rápida para hacerte el examen de la vista y que no tuvieras que esperar porque había 2, 3 gentes, ¿no? Entonces, yo creo que es algo cíclico, ¿no? Hay que estar revisitando, hay que estar constantemente, no solamente atento a los cambios tecnológicos, pero también a los cambios de negocio, como dijo Miguel, ¿no? El cambio del auto autónomo parecería un cambio tecnológico, es un cambio de negocio, ¿no? Oye, ¿quién maneja el carro? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Se supone que no deben de chocar, sin embargo, hemos visto en las noticias algunos choques, inclusive fatales en ese caso, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto es cíclico, hay que estar constantemente monitoreando los cambios de cara al cliente final, esos cambios comerciales, luego los cambios internos, como es la rotación de personal, como es algún cambio de objetivo de empresa, ¿no? Que puede cambiar de un día para otro. Entonces, muy importante.